Como siempre. Lupus, muy bien. ¿Cómo están? Llegó nuestra invitada. Muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que estoy súper emocionada de hacer este live porque miren nada más quién llegó. ¿Cómo estás, querida Ingrid? Hola Linda, gracias por la súper invitación. Yo No, hombre, emocionada. gracias a ti, guapísima. Y además que tienes una historia increíble. Bueno, ahí seguimos en la batalla. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, más o Ahí menos, pero ahí vamos, vamos. ahí ¿Cómo vamos. Y tú, estás, Ingrid? ¿Cómo pasas estos días de cuarentena? mira, yo obviamente, como me imagino que todos nosotros con lupus, perdón, que está pasando un avión, me imagino que como todos nosotros con lupus, con nuestro sistema inmunológico mucho más afectados y asustados que pues gente que no tiene estas cosas. Por ejemplo, mi hermana tiene cáncer. Entonces, sabes, uno llega a ver las cosas de otra manera cuando uno tiene estas condiciones. Por ejemplo, yo por 7 semanas ni el ascensor, yo vivo en una torre, en un apartamento, ni el ascensor, 7 semanas, o sea, cero, 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 nadie entraba a mi casa, nadie salía, y pues hacía mi ejercicio en el balcón, meditaba y te digo la verdad que no, o sea, ya obviamente a la final no voy a decir que no difícil, pero yo creo que en el principio me estuve tan ocupada Que ni te eh, diste cuenta. y se me pasaba el día tanto porque también me dio como obsesión por limpiar, entonces yo creo que aparte del trabajo, la limpiada obsesiva todo el día, que yo terminaba, se me iba el día rápido y terminaba muerta del cansancio. Claro que ya sí, para la semana pasada, pues como que ya, ok, ya me estaba empezando a entrar la locura, pero ahora sí estoy empezando solo a salir a caminar, Ok, más poco que a poco, nada, y ¿no? con máscara y con esos shields que tienen médicos. Eh, y llego y me desvisto prácticamente en la puerta de la casa, dejo toda la ropa y voy corriendo a bañarme y luego cojo, meto las cosas a la máquina derechito de lavar, limpio el piso con desinfectante, o sea, tomando Y todas las... todas estamos con este toque de limpieza, de quitarnos las cosas y a limpiar todo y a desinfectarnos y las manos, porque además creo que dices una cosa muy importante y a veces muchas personas desconocen esto, ¿no? A ver, el tema del coronavirus está siendo un tema internacional, todo mundo tiene que acatar las mismas normas, pero es verdad que los pacientes que están inmunosuprimidos, que esto quiere decir que el sistema inmunológico está bajo justamente porque es parte de nuestro tratamiento, pues estamos mucho más expuestos, ¿no? Claro. Claro, y tú sabes, por ejemplo, aquí en Estados Unidos estamos viviendo algo que yo no sé si ustedes en México, pero aquí como hay toda una revolución de la gente que no me quiten mi libertad, a mí no me obliguen a ponerme máscara o esto y lo otro. Y yo digo que, o sea, entiendo que la gente diga que es su libertad, pero por otro lado, hay un sentido de comunidad de ser responsables. Claro. Entonces, yo creo que cuando veo esos comentarios en las redes sociales, siempre les contesto de vuelta, nadie te está quitando tu libertad, te estamos pidiendo que seamos una comunidad y que seamos responsables. En mi caso yo tengo lupus, mi hermana tiene cáncer, tengo muchos amigos y amistades luchando con cáncer. Entonces, es por todo el resto de la comunidad que uno se pone la máscara, no solo para uno, pero para Claro. ayudar. Entonces, yo creo que esa es la otra parte que veo mucho egoísmo o el sentido en inglés la palabra es entitlement, como que, y no sé cómo se dice esa palabra en español, pero sí, es un sentido de comunidad, de que estamos en esto juntos, ¿no? Claro, es que además como no nos unamos, no vamos a avanzar. O sea, y podrán haber quienes sí se cuidan muchísimo, están acatando todas las normas, pero con una sola persona, un solo grupo que no lo haga, ya se echó a perder, ¿no? ¿Sabes? Lo que decías, tú ni al ascensor, estamos igual, vamos, es que yo no he salido de Claro. aquí, yo no he ido a ningún sitio, pero igual, o sea, mi equipo de cuarentena, como vaya, salga, no sirve de nada. O sea, esto lo Claro, tenemos que hacer, es un trabajo juntos. Pero bueno, me da todos. mucho gusto que estás bien, Ingrid, que estás Gracias. entretenida, que estás ocupada.
que casi no lo estamos sintiendo tanto. Y bueno, la verdad es que para los que se acaban de conectar, para mí es súper importante esta entrevista. Nosotros estamos iniciando este ciclo de entrevistas, pues justamente dando conmemoración a lo del mes del lupus, ¿no? Hay muchas personas que incluso desconocen de esta enfermedad y que hay una cosa muy, muy importante que es invisible illness. Entonces, muchas veces, pues nos podemos ver de una manera y tal vez no tenemos tantos síntomas aparentes, sin embargo, la enfermedad está ahí, ¿no? Y yo creo que, bueno, tú eres un ejemplo totalmente a seguir porque a pesar de la enfermedad, pues eres súper activa, eres una chef súper reconocida, pero que además de todo has sabido utilizar tu carrera para poder ayudarte en cuanto a tu diagnóstico, pero para poder ayudar a la demás gente. Estuve viendo un poquito, ¿no? Y creo que esta parte de que te diagnosticaron a los 30 años. ¿Qué es para ti el recibir un tipo de diagnóstico como estos a esa edad? Tú sabes, por un lado fue bueno, porque por lo menos sabía que yo no estaba loca. Porque tú sabes que a uno cuando le empiezan, sobre todo que el lupus como cada vez afecta a un órgano diferente, uno termina yendo a un especialista diferente. Si lo tienes, digamos, en los pulmones o en las vías respiratorias, vas a un pulmonólogo. Si tienes algo en la vejiga, vas a un urólogo. Pero nadie nunca había atado esos cabos. Y entonces a mí me decían, óyeme, tú, ¿qué es? Eso está en tu cabeza. O sea, todas esas enfermedades están en tu cabeza. Y a mí eso me afectó siempre mucho, porque, o sea, carajo, me estoy enloqueciendo yo y me puse a leer mucho. Entonces, por un lado fue como que, ok, no estoy loca. Por otro lado, claro, me asusté a morir, porque obviamente, pues yo lo que poco que sabía del lupus en ese momento era que el lupus no tenía cura. Y ahí fue, de repente me pongo yo a ver en el historiado mío médico, cuando empezaron mis enfermedades, fue cuando yo me mudé a Estados Unidos y cuando empecé a comer como los americanos, porque yo venía de comer, de vivir en Colombia, donde uno va a Corabastos, que es la plaza de mercado, donde compra comida de verdad, que no es genéticamente modificada, donde Verduras, frutas, legumbres, arroz, o y sea, toda donde la un dieta. país, nuestra cultura latina que nosotros cocinamos, o sea, no es que uno come chatarra, uno de verdad come y cocina el desayuno, el almuerzo y la comida. Bueno, claro, hoy día la vida ha cambiado, pues todos ya también estamos muchos más ocupados, inclusive en nuestros países latinos. Y lástimamente lo que yo veo suceder ahora en nuestros países latinos es que están adoptando mucho de este fast food americano, lo cual es terrible porque por eso es que nos estamos enfermando más que antes. Claro. Entonces, para devolverme a contestarte la pregunta de qué fue eso en ese momento, yo cuando analicé, cuando yo me empecé a sentir mal, fue al mudarme acá y entonces empecé a sentir, a analizar qué cambió en mi vida. Claro, la comida. Y entonces yo empecé a preguntarle a mis médicos y en esa época, imagínate, yo acabo de cumplir 55 años, o sea que esto es hace un tiempo. Los médicos ejercían muy diferente, bueno, aún todavía, pero ya hay un cambio de conciencia, ya también hay un cambio de cómo piensan los médicos, porque en ese momento yo le preguntaba a los especialistas, ¿será que mi cuerpo está reaccionando a algo que como? ¿Qué estoy haciendo? ¿Es algo afuera? ¿Qué es? Y todos, tómate tu cortisona, tómate tu pastilla, si tienes mucho dolor, tómate las pepas del dolor y chao. Y yo en ese sentido digo, gracias a Dios que yo, si hay algo que yo digo que el lupus ha hecho para mí es que cambió mi personalidad y la cambió para bien. Porque si hay, en ese momento, primero pasé por esa fase de que, como que el duelo. Y después del duelo un día me paré y dije, no, o sea, pal, ya tú sabes que esto no me va a ganar a mí. Para todos sabemos a dónde lo mandaste. Sí, esto no me va a ganar. Y yo creo que se convirtió en una obsesión tan grande que yo voy a vivir una vida llena, que yo empecé a hacer cosas, digamos, físicas que yo nunca en mi vida había hecho antes. Yo siempre hice un poquito de ejercicio, pero de repente se me como que convirtió en que quiero escalar todas las montañas, quiero hacer esto, o sea, como que en inglés la palabra es FOMO, Fear of Missing Out, con susto de que uno no viva. Ya no tengas la oportunidad de hacerlo, es que te quieres comer Correcto. el mundo.
Y entonces también ahí empecé a leer y a leer, a leer, y empecé a dar con esto de inflamación, que el lupus es inflamación. Además que no solo lupus, cáncer viene por inflamación, que causa las células a que empiecen a hacer cáncer. Cáncer es Alzheimer's, cáncer es mucho de múltiple esclerosis. Inflamación es el principio de todas las enfermedades. Y empecé a encontrar esto de inflamación, las comidas que producen inflamación. Y yo recuerdo que yo le decía al médico y él se burlaba, como que, y poco a poco fui usándome como conejillo de indias. O sea, empecé a hacer eliminaciones, pero una al mismo tiempo, porque cuando tú empiezas a eliminar varias cosas al mismo tiempo, nunca Ya sabes no qué te funciona. enteras, ya no te enteras cuál fue la que realmente te está sirviendo, ¿no? Claro. Entonces, últimamente empecé a bajarle, o sea, todo lo que es el azúcar, o sea, cero azúcar. Y cuando te digo cero azúcar, es de hasta, pues los carbohidratos también bajarle un poco. Hasta Eh, fruta, hasta azúcares de fruta, Azúcares es fruta, yo te como 2 frutas al día solamente. Y berries. frutas de bajo glicemia. Entonces, arándanos, por ejemplo, media manzana, fresas. Que O, normalmente así lo tenemos, ¿no? O sea, los que van a tener más bajo índice glucémico siempre van a ser los berries, las fresas, las frambuesas. Y, por ejemplo, la manzana no es, tampoco tiene tantos antioxidantes, pero tiene pectina. Entonces eso también te hace sentirte un poco llena, ¿no? Y que son de las frutas que te exactamente. ayudan. Ujú. Exactamente. Entonces, sí, a través de los años fui modificando y eventualmente nunca más volví a tomar medicina. A mí la última medicina que yo intenté, que casi me suicido, fue una medicina que se llama lírica y yo creo que me fue tan horrible que eso realmente como que me empujó al otro nivel de que no, yo no voy a vivir así, prefiero no estar viva. Y ahí fue donde de verdad la cogí muy, muy en serio lo de la comida y te digo que ahora eso no significa que uno de vez en cuando no se da sus gustos, yo me los doy. Se trata de sumar y restar a través de mi día. Por ejemplo, si me comí un pan hoy, entonces sé que, o sea, los carbohidratos del resto de día los voy a tratar de mantenerlos al mínimo. Hay días donde digo, ¿sabes qué? Hoy voy a comer lo que me dé la gana porque mentalmente a veces eso es importante también. Entonces yo creo que es una cuestión de que el sentarme acá y pretender que soy perfecta, no es, me estoy mintiendo a mí, les estoy mintiendo a ustedes, pero además que no le hago un bien a nadie, porque no somos perfectos, todos tenemos esa batalla. Hay días donde la pierdo y los días donde la pierdo, hoy día me doy permiso no agarro la culpabilidad que, uy, hoy me porté mal. No, me porté mal, era lo que yo necesitaba hoy, pero los próximos 3 días voy a estar, ¡pum! Claro. Y entonces sumar y restar es el perro, sorry. Don't worry. Entonces yo creo que también, por ejemplo, esas son las cosas. Alcohol es de lo más inflamatorio que existe. Me gusta el alcohol, todavía no hay un alcohol que no me guste, pero entonces yo sé que si, por ejemplo, el sábado, y obviamente no ahorita porque no estamos haciendo reuniones ni nada, pero digamos que en una época normal, yo sé que el sábado es tu cumpleaños y me invitas a tu casa, yo sé que me voy a tomar 2 tragos. Entonces, ¿qué hago? Que 3 días antes empiezo de verdad, me porto súper bien. Entonces, es cuestión de balance. Entonces, o sea, si eso voy a hacer, entonces no harina. Si eso voy a hacer, no me como, o sea, es ese balance. Ahora, la meditación y el ejercicio para mí son claves. Y yo sé que, mira, hay días donde el cuerpo me duele, que de verdad que lo último que uno quiere es pararse de una cama, pero como ya yo sé que a los 20 minutos de estar haciendo ejercicio Te sientes y mejor, empiezo a sentirme mejor. Y claro. esos 20 minutos me toca autohablarme y decir esto es lo que me toca hacer y de verdad que hay días donde digo, oh, qué pereza, pero sé que me voy a sentir mejor. Sé que el meditar me ayuda. Ingrid, tocas unos temas muy importantes. El primero que quiero resaltar es cuando dices, el quitarme el lupus. Ese es todo un tema. O hablar de decir, yo ya no tomo esas medicinas. A mí me ha pasado mucho, ¿no? Al final
creo que las dos en el momento a ser personas que nos dedicamos a contar nuestra historia, como ser speakers, muchas veces nos cuestionan. Y, por ejemplo, ahora hubo todo un tema con la hidroxicloroquina. Y yo ya no tomo esa medicina, que es el Plaquenil, ¿no? Y empiezan los pacientes a preguntar, ¿pero por qué no la tomas? Entonces, ahorita que dices, yo dejo de tomar ciertas medicinas y las estás sustituyendo por otras cosas, y el hecho de que nos hemos dado cuenta que, claro, hay medicinas que tenemos que tomar y estoy segura que Claro. tú tampoco tomaste ninguna decisión sin realmente estar segura ni tener la verificación de tus doctores, que eso es muy importante que todos los pacientes lo sepan. Pero es verdad que creo que coincidimos en algo maravilloso, que es que la comida es la mejor medicina. O sea, la Totalmente. comida hace totalmente otra cosa en nuestro cuerpo. Aunque tengamos este tipo de padecimientos que pueden ser tan fuertes, es que tenemos otro panorama totalmente distinto. Y creo que eso es sumamente importante y son de los temas que tenemos que resaltar, Ingrid, porque cuando vas al médico normalmente, y eso era antes, hasta ahora, es verdad que los mismos médicos empiezan a hablar de la alimentación, que empiezan a hablar de la meditación, de lo que estás hablando, de este tema. Y creo que de ahí nos vamos al tema que es pico, que es la actitud. Muchas veces decir, oye, a ver, nosotros nos presentamos, está aquí nuestro caso, pero no es que nuestra vida sea color de rosa. Para nada, hay días que, y se vale tener días que no nos sentimos bien, se vale tener días que no tienes ganas, pero eso no significa que nos vayamos abajo mentalmente o que pensemos que toda nuestra vida va a ser así. O sea, al contrario, ¿no? Creo Totalmente. que tener este tipo de enfermedades que son crónicas es justamente para tener ese aprendizaje. Y lo que dices, por mucho que no tenga ganas, si estoy así en la cama, no quiero, ya sabes que te vas a sentir mejor. Entonces, tener conciencia de, sí, quiero sentirme mejor, entonces tienes que hacer algo para sentirte mejor. Al Claro. igual que dices, bueno, a mí me gusta el alcohol, a mí me gusta darme mis permisos, yo también lo hago, o sea, cuando me quiero comer un pastel, es que me lo como, porque creo también que aprendemos a vivir y aprendemos a valorar y Totalmente. aprendemos a disfrutar. A mí mi terapista hace muchos años, cuando yo estaba en esta transición, me afectó mucho mentalmente. Ella, son unas palabras que yo me digo siempre, ella me dijo, mira, piensa en esto y siempre dite esto. No voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que es bien para mí. Y eso lo uso mucho cuando estoy, que digo, me despierto con tanto dolor, que digo, ay, no, yo hoy no voy a hacer ejercicio. Y en ese momento me repito, no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que es bien para mí. Y eso ha sido muy clave. Quiero también decir que obviamente hay diferentes niveles de la enfermedad. Yo ha habido 3 ocasiones en mi vida donde me han tenido que hospitalizar y donde me han tenido que poner la cortisona y donde me han tenido que hacer intervenciones. Y yo digo que por lo menos para mí, y yo no soy doctora, así que yo no creo que de acá salga alguien diciendo esta señora pretende, no. Yo estoy contando mi experiencia. Y, y cuando toca, toca. Pero devolviéndonos a la comida es nuestra farmacia. Es que esa es la farmacia que más importa, porque uno va a la farmacia ya cuando está enfermo, pero la clave es no enfermarse. Entonces, nosotros tenemos que empezar a cambiar esa relación que tenemos con la comida. Por ejemplo, en Estados Unidos la comida orgánica es muy cara, eh, pero hay ciertos grupos de comidas que son, se les llama el dirty dozen, que realmente no las puedes comer con los pesticidas encima. Entonces, hay gente que me dice, sí, pero es que yo no puedo porque ta. Entonces, yo les digo, bueno, vas a tener después tiempo para estar enferma, para no producir, porque si no trabajas no produces. Entonces, tienes que ver que es una inversión, es un sacrificio, es una inversión. Pues no te compres un zapato, no te compres un trapo, no te compres un móvil nuevo, anda con el móvil viejo, pero también existe la ciencia, ya sabemos, que cada ingrediente o comida que tú te pones en la lengua inmediatamente empieza a comunicarse con tu cerebro. Entonces empiezan a mandar todos los mensajes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando comes harinas, cuando comes azúcar, que después empiezas a sentirte toda, o sea, pesada, no tienes energía, te sientes mal, claro, al día siguiente te vas a hacer sentir peor. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que cambiando esa dieta, eso todo te empieza a ayudar, tu mente va a estar más clara, tus órganos van a estar funcionando. Se trata del tipo de aceite y gasolina que le pones a tu carro. La máquina, en este caso somos nosotros, nuestros cuerpos.
Eh, para mí personalmente, yo no sé, yo o sea, cualquier cosa farmacéutica, yo lo veo como un veneno horrible. Entonces, para que o sea, me resisto tanto, es que hasta que me digas, tómate un Tylenol, no, no. No, ¿para Claro, qué? a veces toca, no voy a decir que no. Por ejemplo, una de las cosas que yo empecé a tomar, que ha hecho gran cantidad de diferencia, y yo sé que lo que voy a decir es muy controversial y no es para todo el mundo, es simplemente lo que yo hago que a mí me ha funcionado muchísimo. Yo, por ejemplo, mi lupus más que nada es en mis músculos, en la tela que cubre mis músculos, en mis nervios de nerve endings en inglés, Ujú, ujú. en coyunturas, en hueso, en, Articulaciones. sí, articulaciones y, ¿cómo se dice nerve endings? Eh, Pues son los nervios. sí, del cuerpo. O sea, te Eh, afectó el sistema central nervioso, te afectó el tema muscular, te afectó el total, tema, que eso también es muy importante, ¿eh? Que la claro, gente lo sepa, o sea, lupus, claro. porque muchas veces, ¿cómo? ¿Tú tienes lupus? Sí, o sea, por ejemplo, a mí, en mi caso, a mí me afectó los riñones, al grado de que, gracias a Dios y gracias a mi A amiga mí una Gaby, época también. o sea, y cada quien, hay personas a las que le afecta la piel, hay personas, ¿no? Pero bueno, entonces te También a afectó mí. a ti eso. Mira, a mí me va variando, pero el que siempre se me queda es los músculos, coyunturas, hueso, eso sí, siempre, y Las sistema nervioso. neuronas. Sí. Entonces, por ejemplo, también piel me da de todo. Yo sé cuando yo me voy a enfermar. Generalmente es cuando estoy de vacaciones, después de las vacaciones me enfermo porque me porto mal. Hago el desmadre con la comida, con el dormir, con el ejercicio, con todo. Yo empecé a tomar el CBD por las mañanas. Ok. El CBD me ayuda cantidad al dolor. Yo, yo no sé si es que me quita el dolor, yo creo que lo que me quita es como yo experiencio mi experiencia con el dolor. Me quita, como que me calma digamos cuando tú te tomas una copa o media copa de Te vino, que uno relajas. siente que se relaja. Bueno, a mí el CBD me hace eso. Entonces, por Ok. las mañanas me tomo lo tomo en un aceite, me lo pongo debajo de la lengua, me ayuda a calmar, como que me quita esa capita de... Ajá, o Entonces me sea, ayuda. no, no te quita el dolor del todo, sino que más bien tienes un poco más de tolerancia a estarlo Eso es lo sintiendo. primero que yo siento, pero además que también es antiinflamatorio. Entonces, obviamente tiene ese efecto también. Me están preguntando que dónde lo compras. Eso lo tienes que comprar allá en Estados Unidos. No, aquí en Estados Unidos lo venden en cualquier lado, yo lo compro online. Y no todas las marcas son buenas, entonces uno tiene que experimentar y uno tiene que leer. Yo sé que en México está muy pegado eso, porque yo creo que ustedes ya también tienen legalización de lo que es el hemp, ¿no? Que es parte de lo que es el CBD, ¿no? Es algo, como empezaste, literal, es algo muy controversial, pero eso no significa que la gente no pueda tener acceso, ¿no? Que realmente es Porque el lo que pasa. CBD no contiene alucinante. El Ok, CBD no tiene THC. El THC es el cannabis. El CBD no tiene cannabis. El CBD es puro CBD, ok. que es que tú no vas a sentir nada raro. No sientes nada, simplemente te relajas. Ayuda a dormir. Por las noches sí estoy tomando unas goteras de aceite de CBD con un poquito de THC. A mí me lo prescribió mi médico. Yo saqué en el estado de la Florida con licencia de médico. Puedes comprar eso. Yo no fumo marihuana, yo no hago nada de eso, pero mi aceitito de por las noches solamente tiene un poquito del cannabis y eso es para ayudarme a dormir, porque parte de lo que a veces sucede que cuando tu cuerpo te duele tanto y cuando el sistema nervioso lo tienes alterado, eh, yo prefiero hacer eso a tomarme algo para dormir, porque las pastillas de dormir, o sea, farmacológicas, es veneno, altera tu cerebro, crea dependencia.
Entonces, eso nunca para mí ha sido, o sea, eso sería una opción que casi para nunca. Ya, Entonces, me tomó mucho que me convencieran y un amigo que tenía cáncer fue el que me dijo, Ingrid, deja de ser tonta, pruébalo, eso no es, o sea, eso no, no tienes que fumar, no tienes que nada, son gotitas, habla con tu médico al respecto. Y mi médico cuando se lo dije me dijo, me parece, yo no se lo digo nunca a nadie, tiene que venir de ellos. claro. Y como yo le pregunté, entonces, no estoy diciendo que yo no le estoy haciendo propaganda a eso, no quiero que la gente malinterprete esto, yo no estoy empujando nada, yo estoy diciendo lo que a mí me sirve. Y mi filosofía de pensar, a mí me gusta todo lo más natural posible. Yo, por ejemplo, no te como comida procesada. Entonces, igual pienso en que esto por lo menos es algo mucho más puro que una medicina. Claro, Es y yo medicina natural. creo mucho en, a ver, hay cosas que nos funcionan, ¿no? A veces pasa que yo probé, por ejemplo, mucho tiempo la autohemoterapia antes del trasplante. Y esto quiere decir que te sacan tu propia sangre, la centrifugan, o sea, no le ponen nada ajeno al cuerpo, y después te la vuelven a inyectar. Y eso estimula el sistema inmunológico. Pero si en nuestras enfermedades lo que quieren hacer es bajar el sistema inmunológico. Claro. El tema es que esto sí identifica qué es lo que tiene que estimular. Entonces, ¿qué pasa? Pues a mí me funcionaba, pero Ingrid, yo te voy a decir, yo creo que mucha de mi historia y de muchos pacientes es las creencias que tenemos, porque una compañera mía con lupus, con tal, bla, bla, lo probó y no le hizo nada. O sea, al final todos somos únicos, todos tenemos un organismo que funciona Diferente, distinto, entonces totalmente. no vas a reaccionar igual, ¿no? Al final, como dices, estamos compartiendo nuestras experiencias y que hay más posibilidades, porque creo que mucha gente lo que pasa es que te llega un diagnóstico de estos y entonces el médico te dice, tienes que hacer tal, 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 y ya te quedaste con esto, o sea, y tú una de las cosas que hiciste primero y que creo que es una herramienta súper poderosa es informarte, es educarte. Cuando nosotros de verdad nos educamos en el tema, por ejemplo, de la comida, en cosas muy sencillas, en saber que un jitomate, ¿qué tiene? ¿Y qué te hace? ¿No? Pasa mucho que, por ejemplo, en mi caso, recién estaba diagnosticada, pues para mi mamá era muy normal darme jugo de naranja, ensaladas con tomate, un platanito, pues todo eso es sano, ¿no? Claro, Claro. pero porque no sabíamos que yo tenía el potasio alto y que todos esos alimentos tienen. Entonces, ¿qué diferencia hace y qué gran poder tienes en el momento en el que sabes lo que contiene cada una de las cosas que consumes? Totalmente de acuerdo. Y tú sabes, se trata de experimentar. Uno tiene, y eso toma tiempo, toma dedicación, el que tú digas por un mes no voy a comer X. Y tiene que ser una sola cosa al tiempo. Claro, obviamente tienes que empezar por saber que los lácteos, que los azúcares, que las harinas blancas, que, o sea, eso no es cuestión de que voy a dejar el pan blanco a ver qué pasa. No, el pan blanco, o sea, todo lo que es refinado, todo lo que es, por ejemplo, hay mucha gente que me pregunta que si yo como animal. Me encantaría decirte que no, porque yo soy defensora de los animalitos y de verdad que es lo que más quisiera yo no comer. Como de vez en cuando, pescado como y mariscos como, Con mi omega carne 3 alto, ¿no? con correcto. Mi médico me convenció hace como 3 años a que introduciera de vuelta la carne roja, pero solo si fuera de granja y criada sin ¿cómo se llama? Sin antibióticos, hormonas, etcétera. Sí, todo lo que le inyectan. O Claro, sea, al y final otra vez, o sea, lo más natural, lo orgánico posible. claro. Y entonces él me dijo, ¿por qué no tratas, aunque sea una vez cada 2 semanas, comerte un pedazo de carne? Y yo era horrorizada, porque a mí la carne me gustaba mucho, pero yo la dejé porque obviamente, ¿sabes? Por esta enfermedad. Yo desde ese momento me estaba sintiendo, a mí me hacían, yo sabía que algo me hacía falta en el cuerpo. Y con los análisis, obviamente me dijo, te va a tocar introducirla de nuevo en poquitas cantidades y pues obviamente de esta calidad. Y, o sea, el cuerpo es muy sabio, el cuerpo también le va avisando a uno. Uno a veces tiene que escuchar y aunque yo estaba tan arranchada que más nunca como carne en la vida, resulta que las 2 veces al mes me han ayudado.
y que entonces también en vez de eso también estoy tratando de comer más hierro en otras formas. Entonces es cuestión de que también el cuerpo va cambiando. Sobre todo, a mí todo me empezó, yo logré tener la batalla muy bien ganada hasta que me empezó los cambios hormonales. Y cuando me empezaron los cambios hormonales, ahí se dañó Panchita. Ahí otra vez todo, porque claro, el sistema hormonal, Es muy cuando fuerte. hay... Ya te Es, ves, perdóname, no sé, ¿tienes hijos? no, no, yo nunca quise tener hijos. Mi único hijo está acá, ahí. No sé si lo ves. Ok, Ese es mi sí, único. sí. Ese es Ese mi es el único. único. Porque ese también es un tema muy importante, ¿no? Del que hablan muchos pacientes. Y es lo que estás hablando, es el tema hormonal. Al final, que podemos lograr estar muy estables, pero llega un momento en la vida natural, que puede ser lo que sea, edad, embarazos, tal, que lo cambia todo, ¿no? Totalmente. Y todo lo que me funcionó hasta ese momento, de repente ya no me funcionó. Entonces ahí otra vez me tocó, y ahí fue cuando empecé con el CBD y con el THC por las noches, porque pues uno de los cambios, lo peor de los cambios hormonales es que no duermes. Y yo he sido una persona que yo te duermo, o sea, 9 horas en mi vida, toda la vida, como si nada. A mí, cuando yo vivía en Bogotá, explotaron unas bombas que rompieron todos los vidrios de mi cuarto, movieron mi cama y yo dormí, que me desperté con todo el vidrio encima, mi cama movida, como que aquí, ¿qué pasó? O sea, de ese dormir profundo a de Y repente, no hace darte 3 años, ya no dormía. Entonces, claro, me estaba enloqueciendo. Porque alguien que está acostumbrado a dormir 8, 9 horas diarias, que no duerme, sobre todo con un lupus, o sea, me estaba empezando a enloquecer, nada, nada, y yo me sentía que me está pasando la memoria, obviamente, ida, casi que yo decía, empecé hasta a googlear Alzheimer's, o sea, y realmente te digo, y ahí fue donde tuve que reintroducir ciertas cosas, hacer ajustes, el THC por la noche con el CBD fue lo único, porque a mí mi mamá decía, cuando a mí me pasaron mis cambios, yo empecé a tomarme por las noches para dormir el Xanax. Le dije, yo no me tomo un Xanax ni que en una cárcel me amarren y me abran la boca y me lo empujen. Es que además ya no, o sea, yo creo que todos los pacientes con este tipo de enfermedades, es que no quieres una pastilla más. O sea, No, no pensar en quieres una una pastilla pastilla más, más. imposible. Total. Y chistosamente, mi mamá ahora ya no toma Xanax, mi mamá ahora toma mis goticas. Y está muy bien, está fenomenal. Sí, sí, y no sabes que para ella, obviamente, ¿cómo tú estás loca que tú crees que me vas a dar unas gotas con eso? Y tú no deberías. Pero, pero llegó a entender y yo creo que, como digo, nuevamente, no es para todo el mundo, no lo estoy empujando, pero a mí me ha hecho gran diferencia. Lo he visto en la gente a lo que yo, mi mamá, mi hermana, o sea, todo el mundo que le ha funcionado, pero bueno, como digo, para todo el mundo sus cosas. Y cuando me toca tomarme la pastilla, me la tomo cuando ya estoy como estas 3 veces de hospital, entonces obviamente me tengo que tomar la cortisona, que le ¿Qué tal? tengo El tema de pavor. la cortisona sí es todo un tema, ¿eh? Uf, ¿Cómo le hiciste? Digo, yo también, gracias a Dios, yo ya no tomo cortisona, pero esta parte creo que lo preguntan mucho los pacientes también. Tengo aquí varias preguntitas, pero a ver, el tema de la cortisona es, pues justamente que vas a engordar, entonces va directamente con las dietas que tenemos que tener, ¿no? Y o sea, lo primero que te dicen, la cortisona te va a engordar, te va a no sé qué. En mi caso, por ejemplo, yo no engordé, pero bajé de peso muchísimo. No, no, espérate. ¿Tú conoces las muñecas estas que se llaman Bratz? sí, Que son de una cabeza de este tamaño y el y el cuerpecito delgado, delgado. Bueno, así, ¿no? O sea, la cara esta de Luna que nos sale a todas con la cortisona horrible. Y entonces come palomitas para que se te vaya la ansiedad y con eso tal. ¿Cómo le haces? O sea, ¿qué dieta puedes tener cuando tienes que tomar la cortisona y que tengas menos ansiedad? Que yo, primero, y siempre lo vamos a dejar claro, es una cosa también muy mental. O sea, tú dices, vas a engordar y vas a engordar. Es que todo lo que te sí. estés repitiendo todo el día te pasa. O sea, tengo ahí un conflicto con varios médicos de repente que te dicen, ¿no? O sea, yo prefiero decir, es que yo no tengo lupus. Y, a ver, tú vas a tener lupus toda la vida. Pues sí, pero eso es lo que yo le digo a mi cuerpo.
y yo le estoy tratando de convencer. Soy consciente de mi situación y hago lo que tengo que hacer, como bien dijiste. Prefiero hacer lo que me va a hacer bien, no lo que Claro, quiero, es lo que me claro, va a hacer bien. Entonces, a claro. mí me hace bien, prefiero pensar eso y mi cuerpo se lo cree. Que Claro, vamos. claro, claro. A mí mi problema más que nada con la cortisona es que me siento envenenada. Entonces me empiezan, me hace, o sea, yo igual de joven tampoco nunca pude tomar la pastilla anticonceptiva. No iba, intenté de todo, no iba conmigo. Con la cortisona me pasa que, o sea, me pongo, además que me enloquece la cabeza, o sea, me enloquece. Oye, me O sea, encanta porque los loquis, loquis, comentarios loquis. están siendo, qué bueno. Ay, entonces yo tampoco soy la única que se siente loca. No, todas. Pero de verdad que cuando tomo la cortisona, me acuerdo que mi marido, ahora ex, me decía, pero es que ¿quién eres? Pareces una loca, estás loca. Yo le decía, es que estoy envenenada porque además que empiezo a sentir debajo de la piel una cosa y mareada todo el día, nada, y de verdad que se me cruzaban los cables. Claro que ya cuando ha tocado, pues entonces uno ya conociendo que uno sabe lo que va a suceder, entonces uno se anticipa para ganarle un poquito y no dejar que eso cobre su fuerza, ¿no? Entonces es como decir lo que yo te decía, que yo creo que a mí el lupus me cambió la personalidad, porque yo creo que me volví una guerrera que nunca me hubiera tocado ser. Yo creo que yo nunca me hubiera exigido de mí misma o me hubiera empujado si yo no tendría lupus. Yo sería la misma medio vaga o, ¿sabes? No, nunca era como que voy a ganar y tengo que hacer todo esto. Entonces, que yo creo que en ese sentido, para bien, pero al mismo tiempo importante decir que hay días donde me tengo que perdonar también y decir, ¿sabes qué? Hoy, perdonen la grosería, pero qué hueva, hoy no, hoy voy a, ¿sabes qué? Hoy me voy a quedar en la cama. Claro, Pero es solo que, lo puedo hacer Ingrid, en es días que no puedo. normal. Es normal, no se Es puede que hacer somos siempre, seres humanos. claro. O Y a sea, veces, y sí, creo mucho en esta parte de como lo comentábamos al principio, ¿no? La gente te ve, o sea, por ejemplo, hablar, ¿no? Hablar de ti. Ingrid, que eres una chef súper reconocida, que estás en un canal súper importante, que eres autora, eres speaker, ayudas a muchísima gente, he visto que estás en causas sociales súper metida, o sea, y ves esta imagen, ¿no? De lo máximo, y lo ves, pero que la gente tenga noción, sí, podemos trabajar en lo que trabajamos, dedicarnos a lo que nos dedicamos, pero somos seres humanos y también nos pasa que estamos claro, tristes, también pasa que aunque llevemos muy bien, gracias a Dios, este tipo de enfermedades, pues hay días que sí y hay días que no. Y se llama claro, empatía, o sea, tener claro. empatía con todos esos pacientes, ¿no? O sea, incluso es que es bueno, es que es lo más sano decir, hoy no, lo está diciendo Vania, por ejemplo, que ella, Vania, hace una gran labor aquí en México, está metida en una de las fundaciones, ella es una paciente con lupus, y el aceptar y decir, hoy no tengo ganas, es que es normal. Y es sano porque yo a veces me castigaba, en el sentido de que me sentía como que loser, perdedora, o sea, ¿cómo es que no tuviste la energía? ¿Sabes? Eso fue, claro, como yo en el momento en que ya yo le voy a ganar la batalla a eso, entonces como que uno se va para el otro lado a veces y hasta que aprendí a decir, no, voy a ser suave conmigo misma. Hay días donde no, y es saludable también. Eh, yo creo que eso también, el entorno familiar de uno, Eso. la, tiene mucho. Platícame cómo fue en tu caso, cómo lo toma la familia. Mi mamá decía, a Erika no le dio lupus, a Erika, nos dio lupus a todos. Mira, yo en ese caso estaba casada y yo creo que hay algo como uno no se ve, yo creo que cuando alguien ve a alguien que no camina bien o que tiene un brazo enyesado, todo el mundo asume algo tiene, ¿no? Pero como uno se ve como uno se ve, nadie puede decir que uno está enfermo. Entonces yo creo que les es muy difícil entender. Entonces yo creo que a veces poder como familia ir a una terapia para que todo el mundo entienda. eh, por ejemplo, en mi caso, yo ya hoy día, o sea, nadie se da cuenta, ni siquiera, aunque claro, la gente que me conoce bien sabe que hoy se quedó tirada en la cama, se quedó tirada en la cama, pero eso es tan poquito
eh, que ya hoy día claro, los primeros años, obviamente todavía antes de que uno llegue al punto que la gané, o voy, y eso nunca la tiene ganada, porque la tienes ganada esta semana y mañana te despiertas con algo nuevo y Y ¡boom! cualquier Otra vez. persona, o sea, no hace Claro, falta tener un diagnóstico de lupus. estoy de acuerdo. Ahorita alguien puede estar perfectamente bien y mañana le pasa algo o mañana lo atropellan y queda paralítico, vamos. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo creo que eso también es algo que es muy importante poderlo hablar en familia, con quien uno vive en la casa, para tener un entendimiento donde, por ejemplo, mi marido me hacía en el principio como que, ¿estás enferma hoy? ¿O qué te pasa? Entonces, él también ayudó a quitar eso para que no me hiciera sentir mal. Entonces, y él también a la medida fue aprendiendo, le toca a toda la familia, le da a todo el mundo, no solo a una persona. Y claro, a través de los años obviamente ya uno va cambiando, ya uno lo domina mejor, ya también uno más maduro tiene una sabiduría diferente de cómo manejar las cosas. Yo en esa época, imagínate, en mis 30, en la flor de eso, que además que los 30, yo digo que para mí los 30 fueron muy complicados y no quisiera volverlos a tener más nunca, porque fue como que a los toda la vida uno como que de joven pasa por esas etapas diferentes. A los 20 y pico yo sentía que yo sabía ya, yo sé cómo es la vida. Los 28, pude cumplir los 30 y de repente todo lo que yo ¡Pum! sabía y conocía ya no era lo que yo quería. Y ahí empezó como una crisis existencial y en esos momentos es que me diagnostican también. Entonces para mí fueron muchos cambios al mismo tiempo, pero yo creo que hoy día tenemos acceso gratis en el Internet a mucha información. Uno no tiene, obviamente la información depende de dónde uno la saca, porque hay mucha porquería en el Internet y hay mucho cuasi doctor o cuasi whatever, y por eso yo me gusta decir, yo no soy nada, no soy médico, no soy nada, así que yo simplemente hablo de mi experiencia. Eh, pero uno tiene que saber escoger su información de los sitios adecuados y también yo creo que mente positiva. Por ejemplo, yo en mi baño, sobre mi espejo, yo hago una lista que se llama mi plan de vuelo. Y mi plan de vuelo tiene mis goles, o sea, Tus metas. mis metas. Y me ayuda mucho a vivir, es como mi meditación diaria, que yo hago mi meditación caminando. Me gusta más que sentarme. Hay días donde logro sentarme quieta y medito con un punto de luz, pero casi que a mí me funciona más la caminada, porque voy respirando, coordino mi respiración con mis pasos y me voy. Me vuelo entre la respiración, entre el paisaje, entre el pajarito, entre la luna, entre apreciar las cosas bellas de la naturaleza, estas cosas tan bellas que Dios creó. Entonces, ese es mi meditar que me sirve cantidad. Entonces, yo que digo que la mente positiva, el hacerse, yo le digo que son como que amuletos, que los vas poniendo en diferentes sitios. Yo, por ejemplo, en mi sala tengo un dicho sobre la pared grande que dice, Oprah says, live life deliciously. Oprah dice, vive la vida deliciosamente. Yo, pues obviamente esa ha sido la marca mía, el programa de televisión, mis libros, el programa en Univision, el programa en el Food Network. Terminé vendiendo la marca Univision, entonces hoy día ya no uso esa marca. Pero para mí el vivir deliciosamente no es solo comida, es un estado de estar. Mind. Mind. Es el decir, voy a estar deliciosa y lo uso en momentos en que me pongo, digamos, porque claro, hay cosas que suceden a través del día donde uno está por explotar y en ese momento siempre cierro los ojos, hago una cortina de agua y vivir And I am deliciosamente. delicious. No solamente voy a vivir deliciosamente, sino que Estoy I am deliciosa. delicious. Y abro los ojos y como que, ok. Y me meto, o sea, perdón nuevamente, pero el pajazo mental. No hay mejor forma de decirlo, el pajazo mental. Te lo metes, te lo crees y en inglés decimos fake it till you make it. O sea, te lo metes hasta que te lo crees. Y entonces todas esas pequeñas
cosas que me acuerdan, porque es muy fácil que uno se olvide de todo esto. Es muy fácil que uno en la mitad que estás en una pelea con alguien o entra algún problema grandísimo de trabajo, a ti se te olvidan todas estas cosas. Entonces, si tienes esas cosas a través de tu casa, Your donde tú vas reminders. pasando, te acuerdan. A mí eso me sirve mucho. Eso de verdad que me ayuda a vivir en recordatorio, recordándome esas cosas. Entonces, ayudan mucho la parte mental. Y yo creo que también rodearse uno de gente que vive en el buena vibra, de uno, gente que no te crea, amigas que te hacen pelea, que te crean drama. O sea, uno no necesita ese estrés agregado. El Claro. estrés es lo que más lo enferma a uno. Mira, una de las cosas que yo comparto mucho en mi conferencia se llama Cuídate con lo que piensas. O sea, estás cuidando, te estás sanando con todas las cosas que piensas, ¿no? Pero uno de los highlights de la conferencia siempre es decir, claro, tenemos que comer bien, tenemos que dormir bien, eso, es que eso no lo sabemos de memoria, pero tú te tienes que cuidar de las cosas que piensas, te tienes que cuidar de la gente tóxica, de la gente que te quita energía, de la gente que no. O sea, tú tienes que estar con gente que te construya, que aporte. O sea, ese tipo de cosas, esos elementos y esas herramientas son las que realmente hacen la diferencia en el Claro. crecimiento y en poder llevar este tipo de diagnósticos, ¿no? Lo que te decías ahorita, toda mi vida, todo lo que me funcionaba y de repente pasa algo y que me lo cambió. ¿Qué estaría pasando ahora en cuarentena cuando les cambias todo el panorama, ¿no? A la gente. O sea, pero es que te arraigues a todo el proceso que has venido trabajando. Y me parece que lo de tus reminders es súper importante porque Sí. muy fácil perder cuando dices, cuando nos enojamos, cuando un día no amanecemos bien, cuando un día nos sentimos tristes, pero piensas que ya, no, vamos a ver, es un día, no es toda tu vida. Claro, totalmente. Y sí, y lo que tú decías de las energías de la gente, yo eso sí, llegó un día donde yo dije, voy a limpiar casa, porque, o sea, cualquier persona o sea, que ataca eso, es gente que no tienes que tener en la vida. Y las mujeres, yo le decía ayer a mi amiga con que estamos haciendo las caminatas, yo le decía a ella, ¿sabes qué es la diferencia entre las mujeres y los hombres? La razón que los hombres siempre se protegen tanto, inclusive en los ranks, digamos, de negocios, es que ellos son así. Ellos se unen, se tapan, se encubren, se protegen. Las mujeres no. Mucha mujer se echa, nos tiramos debajo del bus, la una a la otra, es más, competimos más la una con la otra en vez de ser equipo. Que a Y veces pasa que por eso mujeres, vamos, o sea, tienen mucho más amigos hombres que amigas mujeres. exactamente. Y por eso yo creo que también hay otro movimiento que yo estaba viendo que es muy lindo, es que hay todo este nuevo cultura de mujeres que están elevándose y es que nos toca ser igual que los hombres. O sea, unirnos, Empoderándose. apoyarnos, empoderarnos y sí, y esa parte también es salud mental. Porque cuando tú tienes una amiga que tú la llamas por la mañana y que tal vez tú no le dices necesariamente, uy, amanecí de malas, pero que de repente te dice cosas bonitas, eh, inmediatamente como te alzas, te elevas, nos tenemos que elevar. Entonces yo creo que eso tiene mucho, mucho también que ver que uno empiece a pensar en su entorno y hasta familiar. Porque el hecho de que seas de mi sangre, pero me estás, o sea, no me haces bien, no. Igual, no importa que seas, te tengo que cortar de mi vida, te tengo que Que cortar eso, de mi mira, vida. eso es una de las cosas que yo vivo en carne propia, ¿no? O sea, que es muy difícil, pero en mi historia al final mi papá no pudo con el tema y es como, sí, perdónalo, pero cada quien tiene un proceso y perdonamos, pero también aprendemos a cuando algo te hace bien. O sea, y si no me hace bien, es que lo voy a quitar, porque primero va mi salud. O sea, Claro, porque creo que nos pasa mucho entre pacientes en que, a ver, hay que darnos cuenta. Sí, hay que hacer claro, todo lo que hacemos de comer bien, cuidarnos, tal, demás. Pero si emocionalmente no estamos bien, claro. mentalmente no estamos bien, es que no vamos a avanzar hacia ningún lado. Yo creo que también a mí me daba mucha culpabilidad porque yo decía, por ejemplo, yo tenía una muy, muy amiga, pero de esa gente que eventualmente con los años cambió mucho y era siempre drama. Y yo decía, pero es que pobrecita, no la puedo cortar.
Y un día aprendí, después, leí algo y no sé, no recuerdo qué fue exactamente. Y ese día dije, ¿sabes qué? Claro que la puedo cortar. Porque, y además que yo le decía siempre, por favor, o sea, busca ayuda, o sea, me estás enloqueciendo, yo no tengo nada que ver con esto, además que todo, o sea, cada vez que yo hablo contigo, me dejas mal. Hasta que un día dije, ¿sabes qué? Su rollo es de ella, no es mío. Yo no tengo por qué sentirme culpable. Y ¡pum! Entonces yo creo que las juntas son muy importantes, la energía, energéticamente, el rodearse solo con gente que quiere ayudarnos entre sí a elevarnos mutuamente y a tratar de estar en buena onda. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, Ingrid, o sea, yo te lo agradezco enormemente Yo a ti, porque esto de verdad, a veces mucha gente me pregunta, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Y por qué lo están haciendo? A ver, no. O sea, de verdad escuchar a alguien que ha pasado por este tipo de procesos, darnos cuenta que no eres el único en el mundo que tiene una enfermedad, no no eres el estamos único en solos. el mundo y que además que existe esa empatía y ver que se puede salir adelante, eso es muy valioso. O sea, esto mismo que estás haciendo, te aseguro que esto le ayuda a muchas personas y no tienes que ser paciente. Vamos, es que no tienes que tener ninguna enfermedad. No, porque tiene Todos que ver en deberíamos de general. cuidarlo. Totalmente. Mucho más fácil aplicar todo esto si no eres paciente. Pero lo más importante es que no estamos solos y que para eso también somos comunidad. Para eso estamos, para apoyarnos, para compartir nuestras historias. Vi que anteriormente alguien, sí, mira, Res dice, y las culpas. Mucho subconsciente, ¿eh? Perdón, que voy a tratar de cerrar la puerta, que aquí empezó una máquina. Que no pasa nada, que no pasa nada. Eh, eh, perdón, ¿dónde íbamos? Que justo lo que comenta Manres, ¿no? El tema de las culpas. Sí, el subconsciente, porque el disco duro de adentro, yo creo que yo también de mi infancia tenía mucha cosa en mi disco duro que a veces uno no se da cuenta porque nuestro nivel de protección, el guerrero natural innato nuestro, es suprimir muchas de esas cosas, las cosas que nos duelen, o sea, uno cree que las superó, pero mentiras están por allá adentro. Entonces, de ahí no, y además eso es lo que tu cuerpo saca. O sea, totalmente. ¿Qué es el lupus? Para mí el lupus siempre ha sido eso, ¿eh? O sea, todos estos sentimientos que tu cuerpo los va a sacar de una u otra manera y entonces los manifiesta a través de una enfermedad. Claro, totalmente. También otra persona preguntaba de si a veces sentimos que el cuerpo tiembla cuando está acostado. Anoche me dio y anoche me dio la piel también. Entonces, o sea, claro, esta mañana amanecí, me puse a googlear un par de cosas, pero es el diario, o sea, hay días que es eso y obviamente pues uno tiene que también ir mirando las cosas y si se llega a convertir en algo demasiado, pues obviamente buscar hablar con un médico, pero yo creo que sí, es normal ese temblor. A todos nos da diferente, pero a mí sí me dan esos temblores. Casualmente anoche tuve, anoche lo sentí fuertemente, en un brazo por detrás, yo estaba acostada en la cama y me hacía así. A mí me pasó hace muchos años, muy al principio a mí me diagnosticaron a los 20. Wow. Y a mí me dio más bien ese tipo de temblorina mucho por los medicamentos, mucho por la cortisona. También. Y sí me acuerdo mucho de mi amiga Maque, que Maque, bueno, le impresionaba porque era la temblorina, sí, o sea, y las manos, y es una cosa también de que nuestro cuerpo se vaya adecuando, ¿no? Pero bueno, claro, que nos demos cuenta que no somos los únicos, que también le pasa a Ingrid, que también o sea, que no estamos solos en esto, ¿no? Ingrid, nos quedan 5 minutitos. Me gustaría hacer una recapitulación rápida de la dieta, del tema de eliminaste muchos azúcares, eliminas carbohidratos procesados, ¿y qué es lo que recomiendas? Veo mucho té verde, que también lo tomamos. Sí. Yo también lo tomo mucho. Muchísimo, porque además que es muy antioxidante, entonces ayuda al sistema celular. Los jugos verdes, yo por las mañanas me tomo mi jugo verde, lo hago con cúrcuma. Pero porque además son desinflamantes, ¿no? Cúrcuma y jengibre. Pero hay que agregarle pimienta.
porque Ok. el cúrcuma es muy difícil de absorber. Entonces, ¿qué hace la pimienta? La pimienta actúa como un vasodilatador, igual que cuando uno se come un chile que uno empieza a sudar, que Ujú. los vasos sanguíneos se empiezan a abrir. Entonces, la razón que le agregas el cúrcuma, al cúrcuma, la pimienta, es para que te pique un poquito, te abran los vasos sanguíneos, pueda absorber Y ya la y absorba bien. Ok. totalmente. Por las mañanas espinacas, perejil, mucho limón, Apio, celery. apio me encanta porque además que es muy diurético, pero ojo, yo no cuelo mis jugos. La fibra es clave. Tú sabes esa moda que ahora la gente tiene de tomarse el jugo de apio, pero que lo pasan por la máquina y sale solo el agua. Sí. Yo le decía el otro día a una amiga, le decía que ella dice que ella jura, por eso le digo, mi vida, te estás gastando muchísima plata para hacer pipí caro, porque cuando el jugo no tiene su fibra, María Elena, acá está una amiga escondiéndose. Hola, Mira, Marielena. entonces la fibra del jugo es clave porque ayuda a metabolizar. Y cuando tú metabolizas, entonces en vez de que se pase todo el líquido y hagas pipí rápido, más bien se queda en el sistema los músculos del estómago y van haciendo así, se queda mucho más horas. Ya. Entonces, dentro de esas horas, tu cuerpo absorbe los nutrientes de esos ingredientes. Entonces, esa parte es súper importante. Yo creo que básicamente, o sea, el no azúcar, el tratar de bajarle a los lácteos, a los animales, En más lugar de pescadito. lácteos, poder consumir, por ejemplo, que el kefir o yogur El, que, griego. el kefir, yo como mucho yogur griego y también el kefir lo hago de coco. Y compras las enzimas y tú misma lo vas haciendo en tu casa. Claro que puedes hacer hasta ¿cómo se dice? La madre, pero esa la tienes que ir manteniendo y la tiene que regalar a alguien que lo haga el cultivo. Ujú. Entonces, para mí a veces es más fácil las pastillas porque eso del cultivo o sea, toma mucho trabajo mantenerlo siempre vivo, tiene todo su ciencia y lo he hecho en dados momentos de mi vida, pero cuando estoy muy ocupada, simplemente compro las capsulitas de hacer mi cultura y lo hago con leche de coco, si Ok. no quieres lácteos. Eh, Entonces, igual, ¿no? En vez de leche, consumes. Yo consumo, por ejemplo, leche de almendra y de repente leche de coco. Preguntan de las vías urinarias. Para vías urinarias, arándanos. Tú también los consumes, ¿no, Ingrid? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Para vías urinarias ayudan mucho los arándanos. Los arándanos son clave también. Y como te dije, yo, por ejemplo, como poca fruta. Trato de hacer 2 porciones al día, a veces más, depende si estoy de vacaciones. Pero, por ejemplo, si comí fruta, entonces, o sea, hacer ese balance de sumar y restar. Si sabes que te vas el sábado de parranda y que te vas a tomar unos traguitos, entonces no harina ese día, no fruta ese día, comes puro vegetalito, un pescadito, algo Es saludable, equilibrio. equilibrio. O sea, se trata de eso, se trata de que no es que uno no nunca puede. Si uno, es balance, porque también además que yo digo que a veces la parte mental, de la salud mental, es que uno se tiene que poder dar gusto de ciertas cositas, pero todo que sea gustos, que no sea el diario vivir, es un gusto, por eso se llama un gusto. Sí, no es el diario vivir. Entonces creo que agrega el balance. Eso. Ingrid, me queda un minutito. Entonces, este minuto lo quiero usar de verdad para darte las gracias, porque sé que muchos pacientes y muchas A personas van ti. a quedar totalmente agradecidos de este live. Y bueno, que te sigan, que vean lo que haces, que vean tus dietas, porque subes tu jugo, subes tu lunch, subes everything. So, de verdad, te agradezco Gracias a muchísimo. ti, Erika, de verdad que me puso tan feliz cuando me contactaste porque es un tema que me apasiona mucho porque yo sé que nos sentimos a veces solos y yo creo que cuando uno comparte que esto ayuda a otra gente, para que me sigan en mis stories, yo pongo mucho de mi vida. Entonces los invito a ti, gracias por la oportunidad, a todos los que nos han acompañado hoy, se les quiere. Qué rico poder compartir parte de mi historia con ustedes y saber de ustedes y que nos conectemos y que estamos todos juntos. Y bueno, y se les quiere y feliz día y que de esta la vamos a lograr todos juntos. Claro que sí. Les mando un beso enorme a todos y nos vemos y lo repetimos. Cuídate.